Ya, ahí estamos. Ya. Bueno, acá estamos con Alexander, artista performático, profesor también de performance, de distintos talleres, de conferencias, publicaciones también. Ahí viendo algunas obras tuyas entre los años 2000, 2015 en una página web que tienes, Ujú. obras como Fragmento número uno, Ejercicio feminista, eh, que, que reúnen varios temas. Y bueno, vamos a comenzar la entrevista. Ujú. Primero que nada, quería saber cómo en qué has hecho los últimos años, si has estado trabajando en performance, has hecho Ujú. talleres. Claro. em, Bueno, yo llevo en performance bastante tiempo, más de 25 años, ahora este año cumplo 27 años haciendo performance, y toda mi vida en la performance de alguna manera, porque yo empecé involuntariamente, tuve la suerte hace muchos años atrás, en la década de los 70, cuando era niño, tuve la oportunidad de ver una performance histórica de un artista en Nueva York. Entonces, desde ahí que me quedó la performance como inscrita en mi cuerpo, en alguna parte. He hecho muchas cosas en la vida, pero la performance siempre ha sido mi constante. Inicialmente yo empecé, porque en los 80, por ejemplo, la performance en Chile era una performance bastante fragmentaria y bastante encerrada en sí misma, no tenía contacto con el mundo. Entonces, yo empecé a hacer investigación en historia de la performance, historia internacional de la performance. Bueno, vi todas las performances de los artistas, entre comillas, históricos de Chile, por llamarlos de alguna manera. Estuve, digamos, en esa época donde pasaron muchas cosas bien diversas, algunas cosas que han sido como no bien reflejadas en los libros, porque los libros igual mienten, entregan una historia oficial que no necesariamente es la real, la que yo viví en carne y hueso. Eh, Hacia los 90 yo pasé de investigar la performance, a hacer talleres, porque hacía talleres teóricos de performance, pasé a hacer performance realmente, a decir, ¿y por qué no puedo ser yo un artista? ¿Por qué no me transformo yo en un artista? Entonces empecé a tener mi propia obra como artista. Y empecé a presentar trabajos en distintos lugares, primero que nada en los circuitos como bien underground que existían en Chile en ese momento, en los 90, a comienzos de los 90. Después me formé con un par de artistas internacionales, en particular en Nueva York, artistas como de la primera generación de la performance básicamente, y a partir de ahí empecé a presentar internacionalmente en distintos lugares del mundo, en festivales normalmente, porque desde mediados de los 90 en adelante la performance empezó a pasar de presentarse como en el circuito de una galería a presentarse en eventos internacionales que se empezaron a generar en todo el mundo, festivales internacionales de performance. Ese es el formato, que es un formato de presentación bien abierta de los artistas, sin, normalmente no tienen, algunos tienen temática, otros no, pero en muchos casos es como ofrecer la plataforma para la presentación de la performance de manera bastante democrática, en cierta forma, pero con una cierta curatoría. Normalmente en los festivales hay un curador, hay un organizador que define el perfil de los artistas que se presentan. Y bueno, entre los 90 y a mediados de los 2000 yo empecé a presentarme internacionalmente en muchos lugares del mundo. Cosa que ha pasado hasta ahora, porque en el fondo la performance se hizo muy internacional. Pasó de claro. estar en estos circuitos como que eran una burbuja encerrada en el país, que es lo que pasó aquí en los 80, a principios de los 90 también, a ser muy internacional. Entonces, en los ya en 2001, yo junto a otra artista que se llama Alejandro Herrera, formamos una agrupación que se llama Perfopuerto. Y con Perfopuerto empezamos a producir festivales internacionales. Eso lo empezamos a hacer en Valparaíso, pero también en Santiago. Entonces presentamos festivales en las dos ciudades normalmente, a veces en una sola o en ambas. Eh, y presentamos más de 15 festivales internacionales entre el 2002 y el 2008.
donde presentamos un poco lo que se hacía en el resto del mundo, internacionalmente en festivales de performance. Porque tanto yo como Alejandro Herrera habíamos presentado nuestro trabajo internacionalmente. Habíamos visto los artistas que se presentan, que eran muy distintos a lo que se hacía en Chile, por ejemplo, en esa época, en el mundo de la performance, que era bastante estrecho, bastante pequeño. Entonces nosotros un poco lo que pretendimos fue ampliar ese espectro y que la gente tuviera acceso a ver otros artistas, artistas consagrados de la disciplina. Entonces presentamos a mucha de la gente que se estaba presentando internacionalmente en todo el mundo. Artistas de renombre internacional, como Alastair McLennan, como Seiji Shimoda de Japón, en fin. Gente muy diversa y muy... para dar un panorama como bien amplio de lo que era la performance en todo el mundo. En paralelo con esto, yo empecé a hacer muchos talleres de performance, algunos vinculados con universidades, algunos de manera completamente independiente, porque yo siempre me he mantenido como al margen de las instituciones. Eso ha sido por decisión propia. Entonces, me gusta como tener la independencia de decidir lo que quiero hacer en esto, no que alguien me lo imponga. Entonces, hay una cosa disciplinaria por medio. La performance es así, básicamente. Uno puede decidir lo que quiere decir, cómo lo va a decir, en qué contexto lo dice. Entonces, para mí tiene mucho sentido seguir ese principio. Para mí los talleres son una extensión de el hacer performance también. Porque los alumnos a veces no se han dado cuenta, pero en el fondo estamos haciendo experimentos que yo hago en performance en los ejercicios que yo hago. Entonces, de alguna manera es como una mirada que uno desarrolla en un laboratorio y el taller funciona como eso. Entonces, yo he formado a mucha gente en performance desde básicamente comienzos del 2000, que yo empecé a hacer talleres como de manera más sistemática. Antes los hacía con grupos más pequeños, como más, de manera un poco más, más subterránea, en cierta forma. Entonces, los empecé a hacer de manera más regular, al punto que hoy día, por ejemplo, hago distintos niveles de taller. Entonces tengo unos talleres que son básicos para gente iniciada, tengo unos talleres donde se estudia metodología de hacer performance, es decir, no solamente hacer performance, sino cómo se hace performance también. Porque la gente piensa, yo hago cualquier cosa y es performance. Eso es hasta por ahí cierto, ¿no? Realmente no es del todo cierto. Eso es una, digamos, es algo que se ha difundido mucho en términos mediáticos en Chile, y esto lo recalco que es en Chile. En otros países no pasa lo mismo, porque aquí se ha manipulado bastante la información de la performance en los medios. Entonces, está la sensación de que cualquier cosa, cualquier estupidez es performance. Y sin embargo, no, pues la performance se estudia. La performance tiene una historia que uno tiene que conocer. Existen metodologías de hacer performance. Hay distintos caminos posibles para decir lo mismo. Muchos artistas... Y Sí, es una cultura que llega como más lejos, o sea, en los 90 yo creo cuando tú empiezas a hacerla no había un pocos círculos de performance acá todavía, es algo que viene muy mucho poco, sí. después. Muy poco, Claro. porque de hecho en esa época uno si quería presentar performance, primero que nada te decían, no, la performance acabó, en los 80 hubo, pero ya no existe. Cosa que era mentira porque en el mundo se seguía haciendo. Entonces la gente aquí ha tenido una información muy desfasada de lo que pasa con la historia del arte. Eso ocurre hasta el día de hoy. Digo, o sea, normalmente yo, por ejemplo, muchas veces he ayudado a alumnos de carreras que están haciendo tesis en performance y me doy cuenta del nivel de desinformación que circula en las universidades, que es abismante. O sea, la gente enseña una performance, primero que nada, que nunca existió. Una performance de un periodo, que es como que te enseñaran una foto y te dijeran ya, esto era. Claro. Y resulta que no es una foto, son miles y miles de datos y miles de artistas y miles de caminos que ha seguido la performance, estrategias distintas, metodologías distintas, y todo eso es un conocimiento bien amplio, no es poco. Yo llevo 30 años Sí. investigando solamente performance, más allá del hacer, y todavía me siento que estoy en la punta del iceberg, porque es así Claro, de porque abismal la cantidad de información que hay. sí, Entonces, sí, siento que es un poco como el teatro que va cambiando, o sea, cada vez va mutando y se va acomodando, va bueno, transformándose claro, también por la supuesto. forma de hacer.
Por supuesto, la performance, desde que oficialmente se empieza a hablar como que existe realmente, porque existe también una proto-performance que existió desde Leonardo da Vinci hasta comienzo del siglo XX. La performance como tal empezó en la década del 50. Entonces, a partir de ese momento recién uno habla oficialmente de esta disciplina, que es una disciplina nueva, que no viene de nada, en el fondo. Eso es lo distinto también. Mucha gente asocia la performance como una extensión de algo, pero sin embargo nunca ha sido una extensión de algo. Es otra disciplina que es distinta, que no existe con ayuda de algo, sino que más bien lo que ha pasado es que a partir de esa época, las otras disciplinas que son más antiguas, incluyendo el teatro, la danza, la música, todo lo demás, ha incorporado elementos que se denominan hoy día performativos, es decir, que provienen de este terreno que creó la performance, y así existe el teatro performativo, la danza performativa, todo lo que tú quieras performativo. Pero sin embargo la performance existe por sí sola, en otro lugar, en un lugar súper distinto. Y es difícil de explicarlo a la gente que no ha tenido contacto con la disciplina. Pero una vez que tú los metes, que están inmersos en cómo es la disciplina, se dan cuenta, en realidad esto era muy distinto de lo que yo me imaginaba. Mira, te voy a dar una metáfora que yo siempre le digo a mis alumnos que sirve bastante para entender esto. Porque yo lo he pensado, llevo 30 años pensando cómo se explica esto. Entonces no es fácil. Primero que nada, la performance no se define. Esa es la primera cosa que hay que decir. Porque todos dicen, ¿pero qué es la performance? No te puedo responder la pregunta porque no es... Primero que nada, la pregunta no es la correcta. La performance no se define porque es posmoderna, no es modernista. Por lo tanto, no hay una definición afirmativa, positiva, única. Nunca va a existir. Entonces la gente que la busca hace un esfuerzo inútil de definir algo que no se va a definir de manera lineal, porque no es lineal. Para entender la performance uno tiene que imaginarse como tú estás en Valparaíso, va a tener sentido la imagen. Imagínate una playa. Está la arena. Yo estoy acá ya estoy en el campo, es como alejado un poco. Ya. No, entonces no sirve Cerca de Concón. La imagen la vas a entender igual. Imagínate la playa, imagínate la arena, el mar, imagínate casas a lo largo de la playa. Cada una de esas casas que están ahí son las disciplinas que se crearon antes del modernismo o en el modernismo. Entonces ahí puede estar el teatro, la pintura, la música, todo lo que tú quieras. Son más o menos definibles, o sea, hay casas que son más fáciles de definir que otras. Hay otras que van a ser que son más dinámicas, que están cambiando más. Entonces, cuesta definirla, pero más o menos tienes una idea. La arena es lo que llamaríamos el terreno performativo, donde esas disciplinas se cruzan con estos elementos performativos que circulan y siempre han circulado. Siempre han existido en cierta forma, pero son elementos sueltos. Eso no es una disciplina, son cosas sueltas. Esas siempre han existido en la humanidad. Existen desde los rituales neolíticos en adelante, o sea, estamos hablando de mucho tiempo. Eso es lo performativo. Entonces, cuando la danza se mezcla con el teatro, por ejemplo, de repente salen estos elementos performativos que es como que ponen un pie en la arena. ¿Dónde está la performance en esta imagen? Es el mar. Está en otro lugar. Sin embargo, se cruza con esta otra disciplina a través de la arena. Se mezcla por ahí. Pero la performance existe sola, no necesita de ninguna disciplina. Existe por sí misma. Es limitada, sabemos que el mar no es infinito, pero no vemos muy claramente dónde está el límite. No puedes decirlo hoy día muy claramente, hasta allá el límite, porque no se ve claro. ¿Por qué? Porque resulta que se está construyendo permanentemente. Las metodologías de hacer performance, es decir, cómo se hace la performance, han ido cambiando a lo largo de las décadas y siguen cambiando. Por lo tanto, hoy día puede haber un artista en, no sé, en Nigeria, que está reinventando una parte de la performance que hace que se extienda la performance en otros caminos. Por lo tanto, para entenderlo uno tiene que entender que primero que nada no tiene que partir definiendo nada. No se define la performance, se caracteriza. Esa es la diferencia que tiene. Entonces tú para caracterizar la performance, tú la puedes describir por distintos niveles. Por ejemplo, estructuralmente la puedes describir, metodológicamente. Yo uso bastante la palabra metodología porque es una forma de entender que la performance no tiene un solo camino de hacerse. Mucha gente cuando parte haciendo performance por un solo camino.
ese camino es como el más utilizado. Yo diría que el 80% de todas las performances se hacen de ese camino. Pero no es el único. Ese es uno. Por ejemplo, yo hago un taller que se llama Taller de Metodologías de Performance. Y en ese yo enseño 12 metodologías distintas de hacer. La Wow. primera de ellas es la que todos conocen, pero te faltan 11 más. Y son muy distintas, que son a veces, algunos artistas, cuando toman este taller, les queda la cabeza a punto de explotar porque se dan cuenta de lo que yo puedo hacer, lo puedo hacer por este otro camino y que no se parece para nada Claro, con lo que hago. Y así funciona la performance. claro. Entonces, tiene Wow. esta constante evolución que es lo que la hace muy interesante, muy atractiva para mucha gente. Y permite muchos Claro, canales de expresión por lo mismo. claro. Sí, ahí, bueno, en el fondo, ahí ya me respondiste lo que quería saber entre el límite del teatro y de la performance, que justo ahora nos estaban enseñando teatro posdramático y que va mezclando entre la puesta en escena y elementos performáticos. Pero como tú bien dices, Claro. son elementos de la performance, pero la Elementos performance ya performativos, es algo exacto. por sí solo. Exacto, Claro, que existe por sí sola y no necesita de las otras disciplinas. Así como el teatro no necesita de la performance para existir, la performance no necesita ni del teatro, ni de la danza, ni de nada para existir. Existen por sí solos. Pero estos elementos performativos nutren a las otras disciplinas y les ha permitido realizar exploraciones, cambios importantes. Por ejemplo, no sé, Robert Wilson en el teatro, eh, el mismo Philip Glass en la ópera, que ha transformado también la visión que uno tiene de la ópera a partir de estos elementos que son performativos. Entonces, todo ese tipo de cosas permiten que las otras disciplinas también se hayan podido nutrir y hayan podido instalarse con estos elementos que son dinámicos y permite que se sigan reformulando, lo que es lo interesante también en esta época. No todo el sí, mundo va a sí, querer seguir haciendo Hamlet para siempre, ¿no? Obviamente el teatro tiene que claro. nutrirse de otras cosas. Sí, eso es lo interesante, igual las crisis también que se producen que van Sí, generando por nuevas supuesto, formas. claro, que son las que producen Claro, estas diferencias también, en muchos casos. claro. Y bueno, en relación al trabajo del cuerpo, yo, bueno, sé que tanto en teatro como en la performance es súper importante el trabajo del cuerpo, la presencia, la energía. Eh, mm, ¿Qué, bueno, hablan un poco de la presencia, de la importancia de la presencia y de la energía en la performance, que yo sé que en el teatro ayuda mucho y cómo eso quizás Mm, puede ayudar y nutrir al teatro. claro. Mira, una cosa importante que sucede en la performance, a diferencia del teatro, voy a hablar del teatro más tradicional. Claro, Obviamente ya sabemos que existen estos niveles de lo performativo que transforman esas cosas también. claro, Es la diferencia de que, por ejemplo, si yo voy a ver el mismo Hamlet que yo te mencionaba antes, yo sé que el que está parado diciendo que Hamlet no es Hamlet, él está haciendo una representación de, él no está presentando su cuerpo siendo Hamlet, él está asumiendo que es Hamlet. En la performance claro, eso nunca ocurre. El cuerpo siempre es cuerpo presente, por lo tanto, el cuerpo del artista funciona como el cuerpo del artista es. Y por lo tanto, el rol del cuerpo es un rol ontológico, en cierta forma, porque es la presentación lo que importa, no la representación. En la performance no es necesario representarse. Tú no necesitas representar nada. En el fondo yo estoy frente a un grupo de gente y soy yo mismo. Soy yo en alguna parte distinta de mí, tal vez, pero sigo siendo yo. No hay una representación, no, yo no me desdoblo en un otro, no hay un otro. El otro que claro, sucede en performance es un otro que también es real, porque la performance, por ejemplo, muchas veces tiene una interacción con el otro, con el espectador en particular. Y ese otro también es real, es con el cuerpo que tiene ese otro. No hay una representación del espectador, el espectador no se presenta como un yo distinto, es ese mismo yo. Por lo tanto, esa presencia del cuerpo real, si tú quieres, eh, es lo que más distingue la performance de otras disciplinas, porque no hay una necesidad de desdoblarse, no hay una necesidad de representar. Por lo tanto, la presentación es lo que hace que el cuerpo se presente de una manera distinta y de una manera más entera, en cierta forma. Cuando yo estoy haciendo performance, yo estoy siendo más yo que lo que yo soy en mi vida
normal. Pero no es que sea otro, sigo siendo yo, solo que soy un yo un poco más pronunciado, si tú quieres. Porque me permito, por ejemplo, cruzar límites que en la vida cotidiana no estoy cruzando. Entonces, es un yo que permite explorarte, en cierta forma, en ciertos canales o en ciertos caminos que son un poco distintos de la necesidad común de la vida diaria. Por lo tanto, ese yo tiene una integridad que es distinta y eso también lo hace muy interesante. Desde ese punto de vista yo siento que la performance también ayuda como al autoconocimiento, si tú quieres. Tiene este lado como que mucha gente lo usa también, que es como de, de autosuperación, si tú quieres, pero para mí ese no es el lado fundamental. Pero también existe, también puede existir. Mucha gente que ha tomado talleres conmigo, por ejemplo, me han contado de fenómenos que le han ocurrido con su propia vida, como que se han enfrentado a ciertos límites, por lo tanto tiene un lado como terapéutico, que yo no he buscado a propósito. Pero sin embargo también mucha gente lo puede encontrar en la performance. Como en las otras disciplinas del arte también, yo creo que eso no es único de la performance. Pero con el Claro, hecho de usar tu propio cuerpo probablemente estás más expuesto a eso. claro. Y por ejemplo, como tú hablabas de, bueno, de ese yo que en el fondo está en un presente, ahí, con toda su presencia, su Claro, energía, también puede ocupar elementos que ya, bueno, han sido grabados, obviamente, elementos visuales, y por elementos supuesto. de sonido, que ayudan también a ese presente. Sí, por supuesto. Yo creo que una de las cosas interesantes que la performance, por ejemplo, en mi caso particular, que yo usaba bastante la tecnología, permite hacer una extensión de tu cuerpo que es una extensión muy postmoderna también. Es lo que yo denomino como la lectura poshumana de tu cuerpo, que es el cuerpo, pero más allá del cuerpo también. Porque hoy día estamos siendo extendidos tecnológicamente todo el tiempo, desde hace mucho rato, o sea, no es ahora esto, ha sido mucho Claro, tiempo. La gente no lo ha tomado el peso de este fenómeno hasta ahora que estamos teniendo que hacerlo, por ejemplo, no estamos hablando a través de un medio tecnológico, no estamos hablando en persona. Entonces, es una extensión natural que ha tenido el cuerpo. Este cuerpo humano se ha transformado en un cuerpo también poshumano que coexiste con el otro. Entonces, la performance hemos estado utilizando eso hace mucho tiempo y eh, ha permitido que también uno pueda reflexionar sobre este fenómeno. Y hay algunos artistas que lo han usado de forma sistemática y nos han puesto en evidencia esta crisis que tiene el cuerpo en el siglo XXI, que era una crisis que se esperaba venir ya desde la década del 80 se esperaba este fenómeno que se veía que sucedía. No había sucedido completamente como sucede hoy día, por ejemplo. Pero eso claro. ha sido una parte muy importante dentro del desarrollo del cuerpo en la performance. Este cuerpo tecnologizado, el cuerpo que yo le llamo el cuerpo poshumano, que está más allá del cuerpo físico, que Claro. es un cuerpo tecnológico, básicamente. Sí, es fuerte igual ver eso en el arte, o sea, bueno, nosotros como estudiantes de teatro, hacer clases online y Sí, estar, claro, bueno, no poder estar con el contacto físico y darse cuenta que también poder ocupar este medio virtual, es acostumbrarse igual a otra manera también de ver el arte. claro. Y verlo también en cierta forma como en un lugar que estaba, pero no lo estábamos queriendo ver, porque siempre estuvo en el fondo. Claro, Lo estábamos teniendo hace mucho rato, pero sin embargo nos dábamos cuenta que lo miramos con una cierta distancia, como, sí, sí, está ahí, están los celulares, estamos pudiendo grabar lo que queremos y no estamos grabando todo el día, estamos transmitiendo nuestra imagen todo el tiempo, pero no estábamos reflexionando sobre lo que eso significa con la construcción de tu cuerpo. Y hoy día, a la fuerza con la pandemia, nos hemos visto obligados como a decir, sí, en realidad esto estaba pasando y ya lo teníamos incorporado. Lo teníamos tan incorporado que no nos ha costado hacer esta transición. Es rara, pero sin embargo, tú le preguntas a cualquier persona y todo el mundo lo está tomando como una cierta naturalidad, con una naturalidad muy violenta.
Mira, te claro. cuento una anécdota. Mi mamá tiene 87 años. Y ella me llama por WhatsApp en video todos los días. Y un día le pregunté, ¿tú has pensado sobre lo que significa esto en relación al cuerpo que tú tienes cuando estamos hablando? Y me dijo, no, porque yo lo tomo súper naturalmente, si esto es parte de la vida de todos. O sea, hay una naturalidad absoluta que se hizo muy transversal. Y sin embargo no habíamos reflexionado sobre este fenómeno. Bueno, en la performance sí se estaba reflexionando hace bastante rato sobre este tema de lo que significa la imagen, la percepción de tu propio cuerpo, usar tu imagen más de una vez. Por ejemplo, yo he hecho muchas performances en las que actualmente estoy utilizando estas cámaras GoPro que te permiten también transmitir la imagen al mismo tiempo de lo que tú estás haciendo. Entonces a veces yo tengo una imagen, una cámara puesta en mi cuerpo que está viendo lo que yo veo. Y eso que estoy viendo, Wow, que yo estoy viendo, también se lo estoy mostrando a los espectadores que están ahí mismo viéndolo. Entonces se hace como un circuito cerrado de dónde está la imagen realmente. La imagen que tú ves con tu propio ojo de lo que está pasando, la imagen que yo veo de lo que yo estoy haciendo, la imagen que tú ves de lo que yo estoy viendo, que te estoy transmitiendo. O sea, hay muchas perspectivas de la realidad que están simultáneamente siendo instaladas. Y esas perspectivas las tenemos instaladas hace bastante rato. Solo que no claro. habíamos tenido el momento de reflexionar y obviamente la pandemia nos ha puesto en este lugar porque a la fuerza hemos tenido que hacerlo. Sí, Y eso ha sido interesante también. Si una cosa buena podemos sacar de esto, yo creo que tiene que ver con ese tipo de reflexiones también. Y el cómo esto va a transformar la mirada que tiene el arte de sí mismo. Porque todas las artes van a sufrir una transformación bastante importante, pienso yo. Porque esta claro. mirada cambió totalmente. Sí, surge la necesidad de seguir avanzando también, po, en el Claro, arte. exacto. Y como ya te Sí, dijeron, estamos limitados físicamente, se te abrieron estas otras puertas que son puertas que siempre existieron, pero sin embargo ahora a la fuerza las tienes que usar. Y eso igual es interesante cuando por fuerza uno tiene que obligarse a hacer un ejercicio distinto de cómo ves las cosas. Y por lo tanto, cómo te presentas, cómo desarrollas algo, cómo propones una lectura distinta de todo. Eso para mí ha sido claro. lo más interesante. Y es una conversación Sí, que me está imagino. pasando internacionalmente, porque con los artistas de otros lugares del mundo yo he hablado de esto mismo y todo el mundo está reflexionando sobre este mismo tipo de cosas. Entonces están surgiendo muchas reflexiones que son muy profundas al respecto. Y bueno, van a surgir quizás cuantos otros cambios a partir de esas mismas reflexiones. Claro, claro. Y bueno, en base a eso de lo que estamos hablando, si me podrías decir cuáles son tus proyectos ahora dentro de este contexto, de este gran contexto mundial. Sí, Hablarnos de lo que has estado haciendo artísticamente. bueno, yo hace un tiempo que he estado trabajando, como te decía, con estos cruces tecnológicos y mucho de la reflexión de la mirada, de dónde está la mirada de uno realmente. He estado haciendo una serie de performance que se llama Performance Not Performance, que es como eh, instalarse en distintos lugares de la performance y poner en evidencia la diferencia muy sutil que hay entre cuando algo está haciendo performance y cuando algo deja de ser performance, en un Mm, trabajo mismo. Entonces, para ya, eso yo estaba utilizando esta amplificación como tecnológica de las cosas. Y hace que los espectadores tengan que reflexionar sobre dónde está esto en el fondo. Por ejemplo, si yo me saco una selfie adentro de una performance, ¿estoy haciéndolo dentro de la performance o estoy fuera de la performance? ¿Es performance eso también o no es performance? En fin, cosas de ese tipo, reflexiones de ese tipo. Esa es una serie que empecé a hacer hace un par de años y la he hecho en varios lugares del mundo. Otra ya, serie que he estado trabajando hace ya eh, prácticamente 4 años que estoy haciendo una serie, porque es una serie bien larga, es una serie sobre fobias, se llama Mis 567 fobias. Eh,
porque existen 567 fobias diagnosticadas como tales. Entonces lo que yo estoy haciendo es ponerme a mí en la posición de alguna de esas fobias y hacer una performance utilizando la fobia misma. Algunas de esas fobias son reales, yo las tengo, otras no. Entonces he estado haciendo ese cruce de investigación entre qué me pasa en mi cuerpo si yo me expongo a esto. ¿Tengo esta fobia? ¿No la tengo? ¿Hay alguien en los espectadores que la está viendo y a lo mejor la tiene? Y pasan muchos cruces súper interesantes. En algunos lugares, por ejemplo, estuve en un festival en Venecia, donde una de las fobias que usé es una fobia que yo tengo, que es el miedo a las alturas. Entonces mi fobia era exponer mi cuerpo a eso, entre otras cosas. Y cuando terminó la performance, vinieron varios espectadores a decirme, oh, yo siento exactamente eso mismo. Y cuando tú estabas haciendo esta acción, yo lo sentí en mi cuerpo, porque yo tengo esa fobia. La siento exactamente igual. Entonces hay muchas conversaciones de ese tipo que son muy interesantes, como tengas o no tengas la fobia, siempre hay alguien que la tiene. Entonces, y es algo muy impresionante. Por ejemplo, hay una fobia que es la fobia al número 666, que es algo muy freak, pero es una fobia. Oh, Hay gente que la tiene. Y cuando yo hice esa fobia, apareció en una performance que yo hice en Brasil. Salió una señora mayor en el público, se acercó y me dijo, yo tengo eso mismo y me perturba mucho. Estuvo a punto de irse porque vio el número 666. O sea, y oh, eso, yo nunca había conocido a alguien que la tuviera, por ejemplo. Y cosas así suceden con esta, que es algo muy cercano también, porque en el fondo cuando tú trabajas con algo que afecta a tu propio cuerpo, pero también el cuerpo del otro, la gente lo siente en su propio cuerpo. Entonces se produce este tipo de diálogos, que es algo muy interesante también de discutir, como qué pasa con tu cuerpo, en el fondo. Entonces estoy trabajando en estos dos canales, uno que es muy cercano al cuerpo y uno que es con este cuerpo mediado tecnológicamente, que es un cuerpo que yo llamaría más filosófico, menos presente, pero también presente. Entonces, están esas dos miradas muy distintas que estoy trabajando en estas dos series. Yo trabajo en series porque para mí hacer una performance toma mucho tiempo. Me demoro muchos años en armar un trabajo. Entonces, una serie te permite trabajar con una estructura y esa estructura poderla alargar durante el tiempo. Es como escribir una novela, básicamente. claro. En alguna época yo hacía performances únicas de una sola vez, como que escribir un cuento, y me llevaba mucho tiempo hacerlo también. Entonces decidí escribir novelas mejor. Entonces, trabajar así sistemáticamente con una serie. Y es un canal que me ha resultado muy interesante porque permite un desarrollo sostenido en el tiempo de un determinado tema. Claro. Y seguirlo investigando también. Bueno, otra cosa que te quería contar, yo después de que estuve en esta organización que se llamaba Perfopuerto, en 2009 fundé una organización que se llama Perfolink. Y esta organización es una plataforma de performance, básicamente, que lo que busca es presentar performance en primer lugar, es decir, presentarla a través de festivales, eventos, talleres, hacemos distintos tipos de actividades, y presentar a artistas jóvenes. Eso también ha estado dentro de la misión de la plataforma, como presentar artistas nuevos en el circuito internacional. Entonces, ha permitido que algunos artistas empiecen a presentar su trabajo desde Latinoamérica, porque esta plataforma tiene vinculaciones con otros lugares de Latinoamérica también. Entonces, hemos creado una cierta comunicación así entre distintos artistas de distintos países de Latinoamérica, y hemos apoyado la presentación de los trabajos de estos artistas en distintos lugares, y bueno, ha permitido que algunos artistas hayan tenido una evolución bien grande dentro de eso internacionalmente. Y actualmente nosotros en Chile tenemos la plataforma misma lo que está haciendo es presentar festivales, y en los últimos años hemos estado trabajando en un proyecto que se llama Cuerpas, Ya. que surgió en 2016 cuando empezaron una serie de protestas estudiantiles, donde se instaló básicamente la carencia de
conocimiento feminista en las universidades. Digamos, la negación a la información de la historia del feminismo y de contenidos feministas, probablemente tal, en las distintas carreras. Entonces, a partir de eso, en algunas de las actividades que se presentaban, las artistas usaban, digo, las estudiantes empezaron a usar el cuerpo puesto en femenino, es decir, en lugar de decir cuerpo, decir cuerpa. Y a nosotros nos pareció súper relevante como esto es algo del momento que tiene que ocurrir ahora y tiene sentido. Entonces empezamos a hacer este evento, que es un evento de feminista básicamente, pero también de presentar trabajos de mujeres exclusivamente. En la plataforma nosotros somos paritarios, somos 50% hombres, 50% mujeres, pero decidimos como presentar esto y presentar solo mujeres. Y desde el 2016 hasta ahora seguimos con eso. Siguen con Entonces, eso. hemos presentado, bueno, en noviembre del año pasado nos tocó justo después del estallido social, nos tocó presentar un festival internacional de cuerpas que se llama efectivamente Cuerpas Internacional, y nos tocó en medio de las protestas y todo esto hacer el festival con artistas internacionales. Y fue muy interesante todo lo que pasó ahí porque obviamente era una condición muy particular para presentar un festival internacional en Valparaíso, en particular. Entonces, eso fue bien interesante también. Mira, te voy a compartir una pantalla con el sitio que actualmente nosotros tenemos. Este es el sitio de Perfolín. Y ¿lo estás viendo? No, ahora está en ¿No? negro. Ahí sí, sí. Ahí sí, Ahí sí. ya. En este sitio, la organización esta se llama perfolín.org. Nosotros hemos presentado artistas internacionales ya hace más de 10 años que estamos trabajando en esto. Y tenemos estos distintos festivales. Aquí hay una sección que se llama Cuerpas, donde tenemos el resumen de todos estos festivales de cuerpas que hemos presentado. Y bueno, aquí uno puede entrar y ver las distintas artistas. Hemos presentado este festival Cuerpas en distintos lugares, no solamente en Santiago de Valparaíso, sino también en La Calera, en Quillota. Hemos ido a lugares así como menos habituales también. Porque normalmente uno siempre se mueve por las ciudades más grandes, pero hemos querido llevar este festival también a lugares que son un poco más distantes. Entonces, por ejemplo, en este festival en Quillota presentamos a un artista de Finlandia, Brasil, Venezuela, y las presentamos allá en estos contextos. Y estas son solamente artistas mujeres. Y artistas que llevan mucho tiempo algunas, otras que son bastante más jóvenes. Y eso ha sido interesante también, como darle una lectura también distinta a cómo se ha estado produciendo el arte de mujeres internacionalmente. Mujeres de distintas edades, con distintas perspectivas dentro del arte, algunas más feministas que otras, en fin, pero lo interesante es que se ha dado también una lectura distinta de cómo ha sido la dinámica del arte de las mujeres internacionalmente. Algunas discusiones que hemos presentado en estos talleres, en estos festivales, digo, han sido también han generado bastante polémica, obviamente. Claro, me imagino. Hemos tenido artistas, por ejemplo, ella es una artista, es profe de la UPLA también, Nancy Kebbel, y ella tiene 80 años, o sea, también tenemos un rango generacional así muy diverso, desde gente muy joven hasta gente mayor también. Entonces, eso ha sido parte también de la naturaleza de este evento, de poder mostrar como también distintas visiones del mundo a partir de lo que ha sido la lectura internacional del arte visto desde las mujeres, con problemática feminista, en algunos casos más, en otros casos menos, pero eso ha sido un poco la dinámica. Bueno, entre paréntesis, en nuestro sitio, perfolín.org, también hay
hay una sección bien interesante que es de artistas, donde tú puedes buscar aquí los artistas que tenemos nosotros en nuestras bases de datos, y hay muchísimos Ya, artistas de todo el mundo. Entonces, buenísimo. artistas muy famosos puedes encontrar aquí que han estado en eventos nuestros. Y lo interesante es que tú puedes ver también aquí distintos trabajos de estos artistas y a partir de lo que estos propios artistas han descrito de su trabajo. Entonces también tiene tanto información teórica como información visual. Así más o Claro, menos funciona este sitio que nosotros tenemos. ¿y esos artistas son, o sea, la plataforma de artistas son hombres y mujeres o Hombre y también son mujer, sí. puras mujeres? No, Ah, no, en el proyecto nosotros hemos presentado hombres y mujeres. En ya. esta sección de festivales cuerpas, ahí han sido solo mujeres, pero en general en el Oh, sitio tenemos tanto hombres como mujeres, así que hay bastante ya, información que se puede ver y eso sería interesante por si a alguien le interesa buenísimo. meterse a mirarlo Sí, también. sí, lo voy a, lo voy a publicar de ahí en la compañía. Ya, Ya, pues, hemos llegado al final. Más que agradecerte, Alexander, por el tiempo y la disponibilidad. Muchas gracias. Em, Gracias, nada más que decir. gracias a ti por el interés Em, y me parece súper interesante el proyecto que están haciendo. Yo creo que es súper útil que se hagan estas conversaciones, diálogos entre distintos artistas, porque es lo que a todos nos sirve también. Sí, sí, diálogos que antes no se hacían mucho. Ahora, estando en casa, como que uno empieza a investigar harto y se empiezan a entrelazar las redes. Está la necesidad, como te dije antes, de moverse y todo. Claro, Entonces, por es supuesto. bueno que existan estas redes. Sí, Sí, totalmente. Yo creo que es muy necesario en esta época en particular. Bueno, y aprovecho de contarte que como parte de lo que está pasando, yo voy a empezar más o menos pronto a hacer un taller online de performance, un taller que es básico, que está abierto a cualquiera, básicamente. Este taller es casi ya, gratis. Es casi gratis, pero hay que hacer una postulación, porque en realidad hay que básicamente presentarse. ¿Por qué a ti te interesaría? Entonces, va a ser lo vamos a ofrecer como una ayuda también, en el fondo, a la gente que le interese este tema. Y queremos que sea básicamente gratis. Tiene una cuota simbólica, pero en realidad es muy poco y no necesariamente hay que pagarla. Tú puedes hacer un trueque, puedes ofrecer algo. súper. Entonces, ahí después te voy a mandar la información por si la quieres publicar también, porque sería Ya, interesante que llegue gente de todos genial. lados. Así Ya, que eso va a buenísimo, ser muy luego, así que te lo voy a mandar después internamente. buenísimo. Ya, de ahí me la Sí, mandas. eso, por supuesto. Listo, que Ya, pues, estés muy bien. tú Muchas también, gracias. y un abrazo a tu mamá. Gracias, sí, yo Eso, también te quería mandar muchos saludos. mándale los Buenísimo. saludos de mi parte. Ya, pues, nos estamos Listo, viendo. ya, yo Bueno, te los mando. bueno, De chao. ahí me mandas la Mando la grabación. grabación. Eso, por supuesto. Sí, Nos vemos. ya, que estés bien. Tú Chao. también. Chao.